Buenas tardes, bienvenidos a esta clase magna que UTEL nos ofrece para poder entender o reconocer los contenidos que tenemos en nuestras sesiones, en nuestras clases y bueno, pues para poder ampliar las ideas y conocimientos de estos contenidos. Esta tarde la clase magna es acerca de las leyes de Newton, también conocidas como las leyes de movimiento de Newton. Mi nombre es Jesús Leonel Arriaga Torres y bueno, pues un poco acerca de mí. Yo soy ingeniero mecánico electricista, soy egresado de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Ahí mismo estudié una especialidad en instalaciones eléctricas y sistemas de iluminación, también en esta universidad. Y después, pues ya unos años más tarde, estudié una maestría en docencia en la Universidad Latina. Siempre ha sido importante para mí capacitarme para poder obtener mejores resultados profesionales y pues seguir siempre adelante, que esa es la intención, ¿no? La intención es siempre seguir adelante y pues bienvenidos. Si ustedes están aquí es porque también tienen esa intención de salir adelante. Bienvenidos a esta clase magna y pues vamos a comenzar. Quiero comenzar con una frase de Baltasar. Dice, a veces el esfuerzo de unos pocos cambia el curso de los acontecimientos del mundo. Podemos hablar de científicos, de investigadores, que dedican largas horas de estudio, largas horas de trabajo tras de un escritorio o tras de diferentes experimentos para poder lograr establecer una ley, una teoría. Y bueno, pues esas personas que pasan tanto tiempo tratando de encontrar soluciones a los problemas, pues son pocos. Y estas personas pues también son los que generan los cambios, ¿no? Los cambios importantes. Algunos cambios también se dan por coincidencias, pero es importante mencionar que solamente si hacemos las cosas se van a dar. Si no las hacemos, ni equivocarnos podremos, pero si nos equivocamos y sale algo bueno, si no nos equivocamos seguramente también. Vamos a continuar entonces con nuestro tema. Vamos a empezar con nuestro tema. De principio, las leyes de Newton nos hablan del movimiento, nos hablan de las fuerzas. ¿Para qué nos sirven? ¿Cuál es la importancia de estas leyes? Tal vez podemos decir y he escuchado la frase de yo voy a estudiar una carrera donde no se utilizan las matemáticas. Y bueno, las matemáticas o la física va de la mano de las matemáticas, por lo tanto diríamos, la física no tiene nada que ver conmigo, yo ni la conozco ni la quiero conocer, pero bueno, en nuestra vida diaria se presenta. Somos cuerpos que vivimos y somos regidos por estas leyes de la física en cuanto al movimiento, en cuanto a varias situaciones. Y siempre es interesante tratar de entender por qué suceden las cosas, ¿no? Entonces dice nuestra lámina, nos permite comprender, nos permite explicar, nos permite predecir algunos fenómenos naturales que justamente es lo que nos puede dar un poco de control sobre esta naturaleza o sobre los desarrollos tecnológicos que se van dando a través de los años, en estos últimos años cada vez más rápido, y todo es a partir del estudio en diferentes áreas, pero también del estudio de estas leyes que ya han sido experimentadas por muchos años. Definitivamente son más, el estudio de estas leyes es más enfocado a las ingenierías, a las carreras técnicas o toda la técnica en industria, todos los procesos técnicos que se desarrollan, pues es muy necesario para estos el estudio de estas leyes de Newton, estas leyes del movimiento.
Y bueno, como decía, en la vida en general, se dan. Y hoy vamos a ver algunos ejemplos de esto que les estoy platicando. Y para esto, pues tendremos que empezar a definir las leyes de movimiento. Definir en cuanto a cuántas son, cuáles son. Seguramente los que están llevando la materia, pues ya se saben estos temas al derecho y al revés. Pero bueno, vamos a platicar, a lo mejor algo nuevo podemos sacar. La primera ley de Newton se conoce como la ley de la inercia. Más adelante desarrollaremos cada una de ellas y veremos algunos ejemplos. Y por lo pronto vamos a solo mencionar primera ley de Newton, la ley de la inercia. La segunda ley de Newton, se conoce como la ley de la fuerza y también es conocida como la ley fundamental de la dinámica, ya que nos permite estudiar en qué momento, de qué manera se genera el movimiento, se genera la velocidad, la aceleración, etc. Y la tercera ley de Newton es conocida como la acción y reacción. Tal vez es la más mencionada en nuestra vida diaria, porque ¿quién no ha completado la frase a toda acción hay una reacción? Todo pasa por algo. En fin, varias frases que podemos relacionar con esta tercera ley de Newton, que es la acción, la ley de la acción y la reacción. Muy bien, pues estas son las tres leyes del movimiento de Newton, las cuales vamos a empezar a platicar. Si les parece bien, vamos a empezar con la primera ley de Newton, la ley de la inercia. Esta ley de la inercia es clara al decir que todo objeto tiende o intenta permanecer en su lugar. Si yo este objeto lo pongo sobre la mesa, ¿se moverá? Probablemente no. Probablemente no hasta que una fuerza externa modifique su estado original, es decir, su estado de reposo. Bueno, pues esta ley de Newton nos dice que todo objeto intentará permanecer en su estado original, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa lo modifique. Yo acabo de decir, si este objeto lo dejo sobre la mesa, no se va a mover a menos que una fuerza externa modifique ese estado de reposo. Ahora, si este objeto se moviera, si yo lo aviento desde un edificio muy alto, lo aviento, este objeto va a tratar de viajar eternamente, pero va a suceder que algo, por lo menos aquí en la Tierra, algo hace que no suceda lo que estoy diciendo. De principio hay una fuerza gravitacional que atrae el objeto hacia la Tierra. Entonces, conforme va recorriendo una distancia horizontal y va recorriendo una distancia vertical, llega a la superficie, llega al piso, y entonces, ¿qué pasa? Empieza a experimentar, aparte de esa fuerza gravitacional, otras fuerzas que lo que hacen es reducir la velocidad, reducir la fuerza con la que este objeto se mueve, el cual intenta mantenerse eternamente en movimiento, pero esas fuerzas externas, como lo dice nuestra lámina, lo que hacen es cambiar ese estado de movimiento, cambiar de ese estado de movimiento a un estado de reposo. El estado de reposo, cuando ya este objeto se detuvo, fue porque hubieron fuerzas externas que intervinieron en el movimiento para entonces lograr un reposo. Muy bien, bueno, pues esta primera ley de Newton, tal vez muy conocida, la podemos entender de diferentes maneras. De principio, yo tengo ahí, tal vez es el ejemplo más conocido, tengo un vehículo. ¿Qué sucede si yo me subo a este vehículo y lo empiezo? Bueno, están un poquito largas las manos, pero no importa. Me subo a este vehículo. Está el semáforo en rojo. Está la luz roja. Tal vez, como no es rojo, naranja.
y entonces el vehículo está en reposo, ¿de acuerdo? Sucede que se pone en verde el semáforo y entonces el carro empieza a avanzar. Empieza a avanzar porque hay una fuerza que produce el movimiento en este vehículo, pero esta persona que está dentro del vehículo, cuando el vehículo se mueve hacia acá, esa persona va, como lo dice la primera ley de Newton, va a intentar mantener su estado original, el reposo. Entonces, ¿qué sucede? Aceleramos y sentimos que nos quedamos atrás. Nos quedamos atrás porque intentamos permanecer en nuestro reposo. Ya una vez que el respaldo empieza a desplazarnos, pues ya nos movemos, adquirimos una aceleración, una velocidad, y entonces ya cambió ese estado. Pero fue por esa fuerza externa de este vehículo que nos hizo cambiar nuestro estado de reposo. Muy bien. Ahora, si nosotros ya vamos en el vehículo y entonces repentinamente se atraviesa una mascota, un perrito, y nosotros vamos en el vehículo. De repente se atraviesa, ¿qué hacemos? Frenamos y de una manera muy drástica, muy enérgica. ¿Y qué sucede? Que nuevamente nosotros ya viajábamos en este vehículo con una velocidad, digamos así, constante, sin aceleración, en un movimiento rectilíneo uniforme, y entonces se atraviesa un obstáculo y lo que hacemos es frenar, pero nosotros experimentamos nosotros dentro del vehículo experimentamos ese movimiento que intentamos que sea continuo. Intentamos mantener nuestro estado de movimiento con una velocidad constante, con un movimiento rectilíneo, hasta que, bueno, los cinturones de seguridad o el volante, si vamos manejando, nos tomamos fuerte del volante, y entonces esas fuerzas que nos aplica el cinturón y las manos tal vez en el manubrio, hacen que ese movimiento que llevábamos se modifique. Es decir, cambiamos nuestro estado de movimiento a un estado de reposo. O simplemente cambiamos esa velocidad, ¿de acuerdo? Entonces, tal vez este es el más común, pero hay otros que podríamos platicar. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si yo pongo un balón cuando dibujo este balón en un salón de clases? Dicen que no está tan redondo para ser un balón, pero espero que aquí sí se ve más redondo. Muy bien, está el balón. Yo lo pongo, ¿dónde? Sobre un césped, en una cancha de fútbol o en la calle frente a mi casa. Pongo el balón. Si yo pongo el balón ahí, ¿se va a mover? No se va a mover. Ese balón va a intentar permanecer en su lugar. Porque sí le gusta el balón, porque quiere estar ahí. No quiere modificar su estado de reposo. Él se siente feliz ahí. Entonces, ¿qué sucede? Si nadie lo intenta mover, pues probablemente ahí se quede. Pero siempre no creo que haya una persona que no vea un balón y no intente pegarlo. Entonces el balón está en su estado de reposo y no va a cambiar a menos que una fuerza externa lo modifique. Entonces llega alguien, un niño, y ¿qué hace? Le pega este balón. Le pega este balón y cambia su estado de reposo a un estado de movimiento. Ya está el balón en movimiento, ya se mueve este balón, está en movimiento. Y bueno, ¿qué sucede? Habíamos comentado, el balón viajaría feliz por una eternidad en el aire, pero hay situaciones que cambian este movimiento, y bueno, una de ellas puede ser justamente una persona aquí. Bueno, a lo mejor aquí cabe. Una persona aquí, que ¿qué hace? ¿Sí se nota? Detiene
detiene el balón. Nuevamente, el balón se desplazaba con una velocidad, digamos, constante, en una línea recta, pero hay algo, una fuerza externa que modifica ese estado. Modifica ese estado y entonces del movimiento pasa al reposo. Este puede ser otro ejemplo, creo que es bastante claro. Si está en reposo, una fuerza externa lo hace cambiar de estado a movimiento. Ese movimiento con el que viaja, una fuerza externa lo que hace es detener o cambiar ese estado de movimiento al reposo. Muy bien, pudiéramos hablar de otro ejemplo. Tenemos aquí un vehículo, una camioneta. Y sobre esta camioneta, una caja. Una caja que está justo sobre la batea de esta camioneta. Entonces, de principio, la camioneta está detenida y de repente empieza su movimiento, tiene que ir a algún lugar y acelera. Pero resulta que olvidamos fijar o amarrar esa caja. Si nosotros aceleramos en ese vehículo y no fijamos la caja, ¿qué va a suceder con esa caja? Se va a desplazar. Y entonces de principio la caja va a intentar mantener su reposo. Aunque la camioneta se mueva, esa caja va a intentar mantener su reposo. Por lo tanto, aunque empieza hacia adelante la camioneta, la caja intenta mantenerse atrás. ¿Qué sucede? Que va a llegar un momento en que no pueda mantener más su reposo y se mueva. Pero es muy probable que esta caja se va a desplazar atrás, tal vez ya pegue con la tapa de esta caja de la camioneta, la batea de la camioneta, y entonces ya físicamente tiene más contacto y entonces con la caja, y entonces ya se desplaza. Pero esta caja intentó de principio mantener su estado de reposo. Estaba sobre una camioneta y entonces avanza esta camioneta y bueno, ¿qué sucede? Lo que comentamos, intenta mantener su reposo, pero después se mueve. Bueno, ya está en movimiento esta camioneta, ya está en movimiento, y bueno, vamos a poner el ejemplo contrario. ¿Qué sucede si esta camioneta frena drásticamente, tal vez otro semáforo en rojo o otra persona que se atraviesa? Si esa caja sigue sin estar sujeta, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a experimentar la caja? Va a intentar mantener ese movimiento, esa velocidad constante, y aunque este vehículo se detenga, va a intentar mantenerse en movimiento. Después de algunos segundos, por la fricción de la caja sobre la batea o físicamente por ese obstáculo que es la cabina de la camioneta del vehículo, bueno, se detendrá. Se detendrá cambiando nuevamente su estado que era un estado de movimiento a un estado de reposo. ¿Sí? En este sentido, nosotros, cuando hablamos de la primera ley de Newton, ley de la inercia, nosotros decimos que para que se dé esta ley, la sumatoria de fuerzas debe ser igual a 0. ¿Sí? A 0. Esta sumatoria de fuerzas, que si resultan en 0, van a provocar un reposo, como por ejemplo, este objeto experimenta una fuerza hacia abajo por la gravedad. Si la suelto, cae. Pero entonces, si yo pongo fuerza en mi mano, lo que sucede es que esta pelota, este obstáculo, está en reposo, porque la sumatoria de fuerzas para abajo y para arriba resulta ser 0. Y este es un ejemplo que veremos también más adelante, cuando hablemos de la tercera ley de Newton. Pero bueno, la sumatoria de fuerzas cuando estamos en reposo es 0. Este balón no se mueve, entonces la sumatoria de estas fuerzas, de las fuerzas que actúan sobre este objeto, es 0.
hacia abajo, hacia arriba, el viento no lo mueve porque la sumatoria resulta 0. Y si el objeto está en movimiento, si está el objeto en movimiento, podemos hablar de una velocidad. Pero si es una velocidad constante, ¿qué pasa con la aceleración? Si nosotros tenemos una velocidad constante, la aceleración es igual a 0. Entonces, si nosotros pensamos en que la fuerza es igual a la masa por la aceleración y la aceleración es 0, pues esta fuerza va a ser 0. Y se vuelve a cumplir de que esta ley de que la sumatoria de fuerzas, a fin de cuentas, estas fuerzas se equilibran y está en reposo o está en movimiento rectilíneo uniforme, con una velocidad constante, con una dirección constante, y bueno, pues no hay movimiento, la sumatoria resulta ser 0, ¿de acuerdo? Bueno, pues esto es un poco de lo que trata la primera ley de Newton, esta ley de la inercia, conocida con esta palabra que justamente es la resistencia de un objeto, a cambiar su estado en este caso de reposo o de movimiento. Vamos a tratar de limpiar el pizarrón. Entre tanto les comento, ustedes ya con esto que hemos platicado, ¿dónde más podrían identificar la ley de la inercia? Esto de que un objeto trata de mantenerse en reposo o que un objeto trata de mantenerse en movimiento. ¿Qué sucedería, por ejemplo, si yo en el espacio aviento mi pelota? ¿Qué sucedería si en el espacio yo aviento mi pelota? ¿Se detendría? ¿No se detendría? Solo se detendría si existiera una fuerza externa que modificara su estado. Ahora la situación es que en el espacio, a menos que chocara con un objeto, con una piedra, o que al chocar con esa piedra, bueno, pues le cambia su dirección, le cambia su velocidad, o simplemente se adhiere a ese cuerpo y ya no se mueve, o relativamente ya no se mueve porque se está moviendo con esa piedra más grande. Pudiera ser la pelota, o podría viajar por muchos miles de años, ¿de acuerdo? Ok, bueno, vamos a continuar, vamos a platicar de la segunda ley de Newton, que es la ley de la fuerza, ¿de acuerdo? Esta ley de la fuerza nos dice que es directamente proporcional a una masa multiplicada por una aceleración. Entre más grande la masa, más grande la fuerza. Entre más grande la aceleración, más grande la fuerza. Entre más pequeña la masa, pues más pequeña la fuerza, ¿cierto? Esto nos dice, la fuerza que actúa sobre un objeto es directamente proporcional a la masa de este objeto y la aceleración que experimenta. Muy bien, esta es la segunda ley de Newton. Aquí este triángulo nos permite, en ocasiones hemos notado que el despeje de las ecuaciones cuesta un poco de trabajo, entonces buscamos la forma de que estos despejes sean más claros. Nosotros tenemos aquí un triángulo. Si consideramos que esta F es la fuerza, si queremos conocer la fuerza, lo que nos queda lo que nos queda libre es la M, que es masa, y la A, que es la aceleración. Entonces yo puedo decir, si quiero conocer la fuerza, es la masa por la aceleración. Aquí lo tengo abajo, fuerza es igual a masa por aceleración. Muy bien. Bueno, ¿qué sucedería si yo intento conocer la masa? De esta primera ecuación, yo podría despejar la masa. Esta A, que está multiplicando, pasa dividiendo y quedaría F sobre A, que es lo que tengo aquí, F sobre A. Si yo lo veo visualmente en este triángulo, si quiero conocer la masa, tapo la masa. Tapo la masa y ¿qué me queda? F y A. F sobre A
es decir, F entre A, que es justamente lo que tengo aquí, F entre A. ¿Sí? Es una forma de despejar visualmente, gráficamente. Sin embargo, el despeje por la operación inversa siempre va a ser necesario. Lo tenemos que practicar. Si yo quiero conocer la aceleración, si yo tengo nada más fuerza y masa y quiero conocer la aceleración, tapo la aceleración y entonces ¿qué me queda? F entre m, fuerza entre masa. Despejando esta ecuación para conocer la aceleración, que la tenemos aquí abajo, entonces queda justamente eso, fuerza entre masa. ¿Se entiende? Quiero conocer la fuerza, es masa por aceleración. Quiero conocer la masa, fuerza entre área. Quiero conocer la aceleración, fuerza entre masa. Bueno, pues este es un pequeño ejemplo del despeje gráfico ayudado de un triángulo. Y bueno, entonces nos dice la segunda ley de Newton, que la fuerza es igual a la masa, es proporcional a la masa y a la aceleración. Tal vez el ejemplo más claro, el que platico con algunos estudiantes, con algunas estudiantes en donde doy clase, a nivel secundaria también, ¿es lo mismo masa que peso? Les pregunto, ¿es lo mismo masa que peso? Algunas dicen que sí, algunas dicen que no. Bueno, no es lo mismo. La masa, como tal, es una cantidad de materia en un cuerpo. Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Yo tengo una masa corporal. Y esa masa corporal no es lo mismo que una fuerza, que un peso. Bueno, nosotros, para hacer esta semejanza de esta ecuación con el peso y la masa, lo que tengo es peso es igual a la masa corporal por una aceleración. ¿Cuál es la aceleración que experimenta mi cuerpo cuando yo estoy aquí de pie? ¿Qué me atrae al piso? Justamente, es la gravedad. Esa gravedad es una aceleración. Entonces, la masa corporal que yo tengo con la gravedad que hace que mi cuerpo sea atraído hacia al centro de la Tierra es una fuerza que se llama peso, y ese peso entonces es lo que yo puedo considerar. Lo que puedo considerar como una fuerza. Bueno, la voy a escribir, no sé si nuevamente, aquí un problemita parece que sí. Bueno, entonces tengo un peso, una masa corporal, la gravedad que afecta a esa masa, y tengo mi peso. Este puede ser un claro ejemplo de lo que hablamos cuando se trata de la segunda ley de Newton. Yo tengo aquí otra imagen. Esta imagen nos muestra, vamos a poder visualizar la ecuación, la fórmula, de diferente manera. ¿Qué costará más trabajo? ¿Para cuál situación utilizaré más fuerza? ¿Para empujar un vehículo grande, un camión, una camioneta? ¿O para empujar un vehículo pequeño, un carrito de supermercado? ¿Para cuál utilizaré más fuerza? Para un vehículo grande. ¿Por qué? ¿Por qué aplicaré una fuerza mayor? Porque tiene una masa mayor. Tiene una masa mayor. Aquí gráficamente estoy poniendo una fuerza, digamos con letra grande, una masa con letra grande y una aceleración igual. La aceleración no varía. Tanto si yo quiero mover el vehículo de arriba y el vehículo de abajo a la misma aceleración, pero tienen diferente masa, entonces resulta que mi fuerza es mayor si la masa es mayor, y acá mi fuerza es menor si la masa es menor. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, tengo esta ecuación, ya vi respecto al peso, como puede ser. ¿Cómo lo podemos representar si es que, bueno, la masa varía, ¿no? Otra situación, por ejemplo, no sé a quién le guste ir
A ver, ¿de qué tiene cara? Una persona y algo aquí, que se llama taco, bolas de billar, una mesa de billar. ¿Qué sucede si yo aplico una fuerza pequeña para pegarle a la bola? Esta bola se va a desplazar, le va a pegar estas bolas y estas van a empezar a cambiar su estado de reposo a un estado en movimiento. Bueno, si yo le pego con una fuerza pequeña y la masa es constante, no cambian de masa las bolas de billar. Entonces, si tengo una fuerza pequeña con una masa constante, pues entonces la aceleración va a ser pequeña. Va a ser pequeña y entonces tenemos una fuerza pequeña. Pero, ¿qué sucede si yo aplico una fuerza muy grande a esa bola, que es la que va a transmitir la energía en las demás? Si la fuerza es muy grande y la masa sigue siendo igual, no cambia, es constante, ¿cómo va a ser la aceleración? Muy grande o grande, ¿sí? Esta aceleración va a ser grande y va a hacer que esas bolas se muevan muy rápido. Aquí la aceleración es grande, la velocidad se incrementa, es rápido, es grande. Aquí la aceleración es pequeña, bueno, no hay tanta velocidad probablemente, pero bueno, la relación es fuerza pequeña, aceleración pequeña. Fuerza grande, aceleración grande. A comparación del ejemplo que teníamos acá, donde tenemos una masa grande, fuerza grande, masa pequeña, fuerza pequeña, aceleración constante, llamémoslo así. Y aquí una masa constante. Bueno, pues esto es unos ejemplos de lo que es la segunda ley de Newton, la ley de la fuerza. Perfecto. Muy bien. Entonces, ya estamos casi por entrar a nuestra última ley. Esperemos que se borre bien el marcador. Muy bien. Vamos a seguir. Gracias. Bueno, vamos a empezar a revisar la tercera ley de la fuerza, la cual es conocida como la ley de la acción y la reacción. Esta ley de la acción y la reacción nos dice, a toda fuerza corresponde una reacción de la misma magnitud, en la misma dirección, pero en sentido opuesto. ¿Y a qué se refiere esto? Que justamente, por ejemplo, si yo estoy de pie, yo tengo una masa, estoy de pie, tengo una masa corporal, tengo una fuerza que es el peso, porque tengo una masa corporal y está afectada por la gravedad. Y bueno, esta fuerza yo la aplico o la estoy aplicando sobre el piso, porque estoy de pie. ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué razón yo no caigo al piso de abajo? Porque yo no me hundo en la tierra. ¿Por qué? Porque hay algo que impide que yo caiga en el piso. Esa fuerza, cuando hablamos de peso, es una fuerza normal, pero en realidad aquí para esta parte utilizamos una fuerza de acción, es la que genera mi cuerpo con la aceleración, una fuerza de acción, y entonces hay una fuerza de reacción. ¿Sí? Yo genero una fuerza sobre el piso y el piso genera una fuerza sobre mí. ¿Qué pasa si yo me recargo? No hay pared, me voy, porque no hay una fuerza de reacción. Pero si yo me recargo sobre una pared, cuando yo aplico fuerza sobre esa pared aplica la misma fuerza que yo estoy provocando sobre mí. Entonces, mi fuerza de acción tiene una fuerza de reacción de la misma magnitud, en la misma dirección, es decir, alineadas, y en sentido opuesto. Mi fuerza es aplicada hacia allá, la pared aplica una fuerza para acá. Esto
Esto es de lo que nos habla la tercera ley de Newton, fuerzas de acción y reacción. Y tengo aquí unas imágenes que podemos platicar. Yo cuando les digo a mis estudiantes, cuando yo era niño y de repente se oyen no es tanto, pero sí, les digo, cuando yo era niño existía un juguete que era un carrito de plástico, que no tenía mucha masa, no tenía mucho peso, con un globo el cual se inflaba aquí en la ilustración a través del popote. Si se introduce aire en ese globo, la fuerza del aire sobre las paredes del globo hacen que el globo se infle, ¿sí? Entonces, esa fuerza que se va almacenando en el globo, a la hora de nosotros soltar, abrir esta parte del globo, lo que sucede es que el aire empieza a salir. Y empieza a salir con una gran fuerza, con una gran velocidad. Y entonces nosotros podemos hablar de una fuerza de acción, porque eso es lo que sucede. Sale el aire con mucha fuerza, sale el aire hacia donde puede, se empieza a esparcir, y esa fuerza que sucede tiene una reacción en sentido contrario, de la misma magnitud y con la misma dirección. Entonces, esta fuerza de reacción, ¿qué es lo que provoca? Que el carrito se desplace, que este carro se mueva. Ahí tenemos nuevamente una fuerza de acción, que es con la fuerza que sale el aire, una fuerza de reacción, que es cuando el vehículo se mueve, y entonces se da la combinación de estas fuerzas, que dicen que ninguna fuerza, o mejor dicho, todas las fuerzas se dan en pares. Una fuerza de acción, una fuerza de reacción. Lo mismo que sucede aquí en mi otra ilustración. Un proyectil, una nave espacial, el transbordador, cualquiera que ésta sea. ¿Qué sucede? Que tenemos un combustible, empieza a consumirse, empieza a generar calor, empieza a generar aire también, aire caliente, y lo que hace es salir el aire por esta parte de la nave, y entonces genero una fuerza de acción, ¿de acuerdo? Ahora, si esa fuerza de acción es muy grande, lo que va a provocar es una fuerza de reacción, aunque sea pequeña, pero en este caso tiene que ser muy grande para poder mover un proyectil. Bueno, tenemos una fuerza de reacción que hace que el proyectil se mueva. Ese aire que sale con tanta presión, con tanta fuerza a tan alta temperatura, hace que el proyectil se mueva. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería si nosotros en el espacio, por ejemplo, aventamos la pelota? O aventamos algo más grande, una caja. ¿Qué sucedería si en el espacio nosotros empujamos una caja? O empujamos a una persona. Ahí cuando se dan las fuerzas de acción-reacción, pues es que se dan para ambos sentidos. La persona se desplazaría y la caja se desplazaría, porque esta persona no tiene un apoyo, una fricción para moverse. ¿De acuerdo? Entonces, si se aplica una fuerza, se tiene que dar en los dos sentidos una fuerza de acción, una fuerza de reacción. Perfecto. Bueno, pues estas son las tres leyes, las tres leyes de Newton, las tres leyes del movimiento. Hasta aquí hemos podido platicarlas, hemos podido desarrollarlas, y bueno, ¿qué les parece si empezamos si es que hay alguna pregunta de lo que hemos conversado, de lo que hemos platicado, sería bueno el momento. De acuerdo. Ok. David Raúl Morales Barajas. ¿Cómo se relacionan las leyes de Newton con la vida cotidiana? Perfecto, David. Bueno, en estos ejemplos que he comentado, bueno, ahí se relacionan. Cuando nosotros
aceleramos un vehículo y nosotros sentimos un jalón para atrás, en ese momento se está dando la primera ley de Newton. Cuando nosotros intentamos mantenernos en nuestro estado de reposo. Cuando nosotros pateamos un balón, cuando nosotros colocamos un balón en el piso y entonces lo pateamos, ahí se están aplicando esta primera ley la ley de Newton. Está en reposo y entonces por una fuerza externa se modifica este estado de reposo. Ahora, simplemente que yo esté parado aquí sobre el piso, ahí está actuando la tercera ley de Newton. A toda acción hay una reacción. Si no fuera atraído por la gravedad y no fuera expulsado por el piso, entonces pues tal vez estaría volando y no se podría dar incluso la vida, ¿no? Si no pudiéramos estar sobre una superficie sólida. Entonces ahí se da, por ejemplo, la tercera ley de Newton. Y bueno, en todo el movimiento se da la segunda ley de Newton. Por eso en ocasiones se estudia aparte esta segunda ley de Newton, en donde dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Es directamente proporcional. Entonces, si yo quiero mover una caja, ¿qué me costaría más trabajo? ¿Empujar una caja llena de clavos o empujar una caja llena de algodón? ¿Por qué? Porque la masa es mayor, porque la cantidad de masa en los diferentes objetos o cuerpos, pues es mayor. ¿De acuerdo? Perfecto. Berenice Mejía, ¿de qué forma sirven las leyes de Newton en la construcción de alguna máquina? Bueno, por ejemplo, nosotros si consideramos una máquina, una grúa, si vamos a considerar una grúa, tiene que cargar cierta masa, y para poder calcular la fuerza que necesita para cargar ese objeto, bueno, ahí tenemos que empezar a analizar de principio la masa, la aceleración que actúa sobre esa masa, lo que quiere cargar, y entonces empezar a calcular la fuerza con la que tenemos que proveer a esa máquina para poder desplazar algún objeto. Ahora, si nosotros pensamos en la dinámica de un vehículo, por ejemplo, si tenemos un vehículo, ¿qué sucede? Antes los vehículos eran cuadrados prácticamente, unas lanchas decíamos. Bueno, ¿qué sucedía? Había una fuerza del aire sobre el vehículo. Había más superficie que se enfrentaba al aire, existía más rozamiento y entonces hacía que se necesitara más fuerza para poder desplazar este vehículo a mayores velocidades y que entonces también pudiera tener un mejor rendimiento en combustible. ¿Por qué? Porque tenía que estar venciendo siempre a todo momento la fuerza de rozamiento con el aire. Entonces, ¿qué sucede? Pues los carros se empezó a hacer estudios para que los carros ya no tuvieran tanta superficie de choque contra el aire. Y entonces empezaron a salir, pues no sé, tal vez con bordes redondos. Y así, ¿qué pasa? Que el aire se resbala y entonces ya no choca directamente. Y así, en realidad siempre que hablamos de un movimiento, de una fuerza, podemos hacer un análisis muy a fondo de lo que se necesita para que esa máquina cumpla el sentido. Charito Uribe Martínez, aún no logro comprender o entender por qué me encantan estas clases, me atrapan. Dejo lo que estoy haciendo por venir a escucharla. Gracias, clase Magna Hotel. Debe ser por la enorme capacidad de sus exponentes. Charito, muchísimas gracias. La verdad es que aquí estamos para tratar de que lo que es la ciencia se entienda mejor, o cualquier actividad, cualquier materia que se imparte en esta universidad. Nuestra labor y nuestro gusto es cuando justamente esos conocimientos se entienden mejor.
Bueno, pues muchas gracias. Gracias a todos. Estamos terminando esta clase magna. Saludos a todos. Nuevamente, muchas gracias por habernos acompañado. Mi nombre es Jesús Arriaga y nos vemos en la próxima.